Hola amigos, siguiendo con nuestro plan de conversaciones sobre los temas que ya venimos trabajando. Hoy estamos con la doctora Mónica Linares. La doctora Mónica es médica egresada de la Universidad Javeriana, también ha sido profesora en la Javeriana en algún momento y se dedica a una cosa bien particular, es sexóloga y trabaja con algo que se denomina educación en menstruación, educadora menstrual. Vamos a examinar algunos o vamos a revisar algunos temas de eso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, por esperarme. Ok. Bueno, yo creo que ya con lo que dijimos de que eres educadora menstrual, ¿qué es eso? ¿De dónde sale? Porque no había escuchado el término antes de que nos contactáramos. ¿Verdad? ¿No? Bueno, la educación menstrual para mí, ejercicio profesional, empezó después de haber estado trabajando con la medicina tradicional en clínicas como la Clínica de la Mujer, con ginecología tradicional, con todo muy tradicional, obviamente desde la escuela javeriana también. Y yo al darme cuenta de que hacía mucha falta a otras cosas, ¿no? En la medicina tradicional. Y eso era el enfoque de género y el enfoque en salud menstrual. Entonces yo empecé a estudiar en escuelas, en una escuela española, educación menstrual, que no solamente es salud y la parte médica, sino, bueno, yo estudié muchas cosas en antropología, historia, ¿no? Para entender lo importante que es hacer como un enfoque de género en la salud. Entonces, pues, como educadora menstrual, lo que aprendí es a enseñarle a las pacientes a lo importante que es que hagan un registro de su ciclo, a lo importante que es que entiendan los pilares de la salud menstrual, la alimentación, el movimiento, entender bien cuáles son los síntomas que son de alarma, que en muchas ocasiones la medicina tradicional eh, hace gaslighting con los síntomas que realmente nos están diciendo muchas cosas y como ya sabemos, sí, la ACOG hace, creo que fue en 2011, hace rato, denominó el ciclo menstrual como un signo vital. Entonces yo agarré estos elementos de la salud menstrual para meterlos en la medicina y hacer una consulta bien enfocada en salud menstrual, pero también salud sexual. Muy bien. Entonces ya estamos hablando de dos cosas, estamos hablando de salud menstrual y estamos hablando de salud sexual relacionada con esto. Eh, yo siempre me he quejado desde el enfoque de farmacología, que es alguna de las sesiones que manejo, de que se medicalizan mucho cosas fisiológicas. ¿Qué tanto es medicalizada la menstruación? Todo el tiempo. Y desde que empiezan con la pubertad, yo no sé si es que no se sabe en la educación médica, pero tradicional, pero siempre una niña de, no sé, 13 14 años, llega con irregularidades menstruales y ¡pum! De una vez le meten anticonceptivos orales desde los 12 años. Y eso es muy grave, 12 13 14. Y eso es muy grave porque de ahí en adelante pasan décadas y ellas usando siempre anticonceptivos orales y realmente ni siquiera es para anticoncebir, sino para regularizar el ciclo y eso es una falacia, ¿no? El, te voy a dar anticonceptivos orales para que tu ciclo se mejore, es mentira, lo que se está haciendo es cortando el eje, hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces no se está ciclando, por eso es que hay una regularización que no es real, ¿no? Y de ahí en adelante todo, ¿no? Entonces si llegan con acné, anticonceptivos orales, si llegan con mucho sangrado vaginal, antes de ver la causa, anticonceptivos, todos esos anticonceptivos, endometriosis, ovario poliquístico, todo. Entonces, vean, yo quería ser ginecóloga. Y cuando era estudiante, de hecho, yo dije, ay, qué tan fácil la ginecología, ¿no? Todos son anticonceptivos orales. Y después me fui dando cuenta de que no, eso no debería ser así, porque además los anticonceptivos orales no son inocuos. Entonces, sí, se medicaliza desde la pubertad hasta toda la vida. Es terrible. Y hay otro elemento que es tan lesivo como cualquier medicamento
de muy alta complejidad y que lo tenemos por ahí como si fueran dulcecitos y son los antiinflamatorios no esteroideos. Y hay cualquier cantidad de presentaciones de estos antiinflamatorios para el manejo de la menstruación. ¿Qué opinamos de esto? Pues también tenaz porque, de hecho, incluso en películas, como por ejemplo Red, esa película de Disney Pixar, ¿no? Que habla de la menstruación, de hecho. De una vez, lo que en el kit de menstruación, no sé si se acuerdan, si la vieron, que la vean, está muy bonita. El kit de menstruación que le da la mamá a la niña es muchos productos de gestión menstrual, toallas higiénicas, todo además desechable y cero sostenible, eh, y le da de una vez ibuprofeno, ¿no? Y es así, te va a llegar ibuprofeno antes de que duela, ¿no? Y se normaliza la cuestión y bueno, tenemos que saber, tenemos que recordar que la menstruación es un proceso inflamatorio, pero se autorregula. Ella solita tiene un aumento de la cascada inflamatoria, llega hasta un punto y después baja, pero tiene que llegar hasta un punto para que se dé el desprendimiento del endometrio. Entonces no deberíamos estar cortando esa cascada inflamatoria porque pues estamos metiéndonos donde no deberíamos. Y después de esto, si nos ponemos a tomar anticonceptivos, no, antiinflamatorios crónicamente, entonces va a haber una menor tolerancia en el tiempo al efecto antiinflamatorio y analgésico. Y, y pues la vamos a embarrar, vamos a necesitar muchas más antiinflamatorios, ¿no? Y de nuevo, no son cualquier cosa. Deberíamos empezar a recomendar muchas otras cosas no farmacológicas, a ver si funcionan, seguramente funcionan. Por lo que les digo, la menstruación es un proceso que empieza siendo inflamatorio, pero es autolimitado, termina la inflamación y después la inflamación baja. Muchas de nosotros ni siquiera lo necesitamos, ningún antiinflamatorio, ¿no? Sí, el detalle es que se empieza a crear una necesidad sobre el medicamento sin que realmente se esté necesitando y hay cambios, hay sensibilidad y hay cosas que no son necesariamente dolor para tener que hacer la intervención. Pero sí hay situaciones definitivamente donde la menstruación está acompañada de un problema, sea un problema de dolor, un problema de sangrado excesivo, una disregulación. ¿Cuáles son esos puntos claves para decir a esto está mal? Hay que consultar esos signos, esas banderas de emergencia. Sí, de una. Entonces, cuando yo hago la evaluación del ciclo menstrual en cada paciente, lo primero que empiezo a preguntarles por fases, ¿no? Entonces, primero fase menstrual. Bueno, primero todo el ciclo, ¿no? ¿Cuánto dura el ciclo? Entonces, el ciclo debería durar entre 21 a 24 de inicio, días. Eso depende de donde uno lo lea, ¿no? Entre 21 y 24 días, hasta 34 días en una mujer en edad reproductiva que no esté ni en perimenopausia ni esté en la etapa de pubertad, ¿no? Es normal, usual y saludable, fisiológico, que haya un ciclo menstrual irregular hasta los primeros 3 años desde el inicio de la pubertad. ¿No? Entonces no deberían darse anticonceptivos orales ni nada de eso, sino esperar. Entonces, ¿cuánto dura el ciclo? Luego vemos la fase menstrual, qué tanto se está sangrando, ¿no? Entonces, hay métodos para saber más o menos, porque pues según el método de gestión menstrual de recolección de sangre menstrual que se use, pues cada cosa va a recoger una cantidad de sangrado más o menos, hay que ver. Entonces, digamos, una copa menstrual, depende de la copa, depende de la marca, depende del tamaño, puede albergar más o menos 15 mililitros a la mitad, 30, incluso hay unos que son 60, ¿sí? Mililitros. Pero entonces hay que ver, cada una debe tener pues la medida de cuánto recoge su copa. Una toalla sanitaria desechable, entonces depende, si es la nocturna que es gordísima, todo eso, entonces recoge como hasta 15, creo que eso, 10. Eso está todo estandarizado, porque yo tampoco es que me acuerde exactamente, ¿no? Pero por ejemplo, un tampón normal recolecta 8,
mililitros. La cuestión es que hay que hacer el conteo de cuánta sangre se recoge en todos los días de cada fase menstrual y que eso no supere los 80 mililitros. Entonces es la cantidad. Luego cuando te lo refieren en la escala subjetiva del dolor de más de 8, de 8, 9 o 10, es un dolor severo. Eso no es normal. Y si con el dolor te da desmayo, se te van las luces, vómito, es un dolor incontrolable, no puedes ir a trabajar, no puedes ir a estudiar, tienes que quedarte acostada, tomar un montón de medicamentos, eso no es normal. Entonces el dolor es otra cosa muy importante que hay que ver. ¿Qué más? Otros síntomas asociados. Seguro se me están olvidando algunos. Dolor, sangrado, la duración del sangrado en fase menstrual no debería ser mayor de 7 días, ¿no? A ver si después se me... Ah, bueno, síntomas afectivos, ¿no? En cada fase no deberían haber síntomas afectivos y si hay síntomas afectivos hay que establecer si son cíclicos o no. Si pensamos que es una depresión o si es un síndrome premenstrual. ¿No? O un trastorno disfórico premenstrual. Bueno, después de la fase menstrual, lo siguiente que yo evalúo es la premenstrual porque es como lo más fácil de identificar. Entonces son como 10 a 17 días antes de que empiece la menstruación. Entonces hay que ver síntomas afectivos, la habilidad emocional, irritabilidad, eh, eh, que hayan alteraciones, que sean severos, ¿no? Que hayan alteraciones de las relaciones, ¿no? Por la irritabilidad, por la ira, por las cosas incontrolables. Las pacientes que dicen, es que yo siento que no soy yo, es que no me puedo controlar en fase premenstrual, ojo con eso. Y luego están otros síntomas en premenstrual que son físicos, dolor mamario, cefalea, migraña, dolor pélvico, spotting, todo eso hay que siempre registrarlo. Luego en fase lútea y ovulatoria es un poco más complicado, pero se puede, toca enseñarles, ¿no? Que en fase folicular, eh, folicular dije lútea, es folicular y ovulatoria. En fase folicular y ovulatoria, pues hay unos signos que son el del moco cervical. Entonces, el moco cervical debería ir saliendo como en etapas, primero un poco más pegajoso, después un poco más líquido, más blanquito, hasta llegar al moco que es como huevo, como clara de huevo, que es transparente y súper elástico. Entonces es un moco que uno piensa que es ovulatorio. Pero eso no es tan fácil así. Hay que ser un poco más acuciosa haciendo el registro, pero eso no, también nos está indicando si estamos ovulando o no, cómo está ese moco, ¿no? Y de ahí en adelante hay muchas más cosas más complicadas. Pero hay muchas cosas que evaluar en el ciclo menstrual, no solamente cuántos días te dura y cada cuánto te llega, ¿no? Que es lo que usualmente nos enseña, ¿no? Muy bien, y pues vemos que hay una cantidad de elementos para evaluar tiempos de duración y fuera de eso también algunos signos adicionales que están presentes en algunos momentos de ese ciclo que se da entre 21 y 34 días en forma normal. Entonces, partiendo de eso, hubo muchas cosas en esto que dijiste que me llaman la atención y que creo que a muchos y muchas, pues entonces nos empieza a generar dudas. Los métodos de recolección, las copas y los tampones, porque como implican que van a quedar dentro de la vagina, a veces tienen una cantidad de mitos, pero también intenta ya empezar a hacer un uso mucho más amplio de este tipo de métodos y quienes los usan les encanta. Así que, ¿qué podemos decir de esto y de los mitos que hay alrededor de la copa o del tampón? Como que mitos. Los mitos de que voy a perder la virginidad, de que es algún tipo de penetración y empiezan a generar ese tipo de cosas. Bueno, hablando de virginidad, tenemos que pues empezar a conceptualizar qué es virginidad, ¿no? Bueno, resulta que la virginidad es un concepto social, eso no es un concepto médico. Se relaciona con el himen. ¿Qué es el himen? Muy importante la pregunta y qué es esa vaina. Porque es que en la mente y la mente colectiva como que está la creencia de que el himen es como una
capa que tapa el introito vaginal o la entrada de la vagina, ¿no? Entonces que una vez hay una penetración de cualquiera que sea, pues esa membrana se va a abrir y se va, acá no tengo una vagina, les podría, bueno, no tengo vagina, pero ahora les muestro a ver con algo. Pero entonces pero aquí sí tengo una entrada de la vagina. Esta sería una vulva, pensando que estos son los labios mayores, estos son los labios menores, y aquí separando los labios menores, aquí estaría el introito vaginal o la entrada de la vagina, ¿no? Entonces la gente piensa que es que el himen es una barrera que tapa el introito vaginal, ¿no? Pero realmente es una membranita que de hecho no todas tienen himen de nacimiento. Una membranita que puede estar alrededor como un anillo o puede estar hacia un ladito como una lunita o puede estar un poquito como una lunita más grandecita acá pero siempre debería haber una apertura, porque si no hay apertura, entonces no hay menstruación, no puede salir la sangre, ¿no? Bueno, hay otros ímenes que son extraños, pero también existen que son, si son la membrana que tapa todo y pueden tener huequitos o pueden ser más gruesos, menos gruesos, etcétera. Pero la normalidad o lo más común es que sea un anillito que es flexible, así que puede romperse o dañarse o no a través de la penetración, ¿no? Entonces, ¿qué es la virginidad? Es un constructo social que no tiene nada que ver, ni siquiera tiene importancia biológica, ¿sabes? Esa membrana no sirve para nada. No sé para qué está, no debe ser un remanente de algo, ¿no? Porque de hecho hay muchas mujeres que no lo tienen. Eh, pero entonces lo que entendemos de virginidad es que no ha iniciado vida sexual, punto. Y después uno dice, pero ¿qué tipo de vida sexual? Porque la vida sexual no solamente, o la sexualidad no solamente es penetrativa vaginal, ¿no? Entonces, ahora volviendo hacia la copa y el tampón, hacer una penetración de la vagina y meter el tampón o la copa, pues sí es una penetración, no es una penetración, bueno, no sé, porque penetración es con pene, pero sí se introduce por la vagina, que es el canal. Puede haber un rasgadito del himen, pues podría ser, pero podría no ser, ¿sí? Pero eso qué importa. Ahora hay una vaina que en algunas culturas dicen, bueno, tienes que darme una muestra de virginidad para poderte casar conmigo, por ejemplo en Oriente. Entonces mandan a la mujer a que le hagan un examen ginecológico y para que le den una certificación de que es virgen. Eso es pura mentira, ¿sí? Entonces a uno como profesional lo ponen pues en una disruptiva, en una vaina que dice primero eso es violencia. ¿Cómo así que lo mandan ahí a ver si tiene o no himen? Y fuera de eso puede que la mujer no tenga himen de nacimiento y eso no significa que no sea, bueno, que no haya iniciado su vida sexual, ¿no? O que tenga el himen chiquitico y uno no lo alcance a ver, o que el himen se haya roto de otra manera, poniéndose el tampón, la copa, y entonces ahí es donde uno dice, estas son cosas que uno no debería aceptar, ¿no? La virginidad es un constructo social y eso es lo que tenemos que quedarnos. No, 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 el himen no, me da tanta rabia eso. De hecho, yo estoy escribiendo un libro sobre pubertad y esa es una de las cosas que hablo, ¿no? El himen y la importancia de no perpetuar esta violencia, ¿no? Ese control de los cuerpos de las mujeres. No sé si te respondí. Totalmente. Porque pues es una medida o son unas tecnologías que ofrecen muchas ventajas, pero que empiezan a tener rechazo por esos elementos sociales y toda esa serie de mitos urbanos que pueden estar alrededor de este tipo de tecnologías. Y siguiendo con este tipo de cosas que a veces son como difíciles de hablar, entonces ya metidos en el tema de la menstruación, relaciones sexuales y menstruación. Pues no hay una contraindicación, es realmente lo que la mujer que está menstruando quiere y su pareja, ¿no? Hay mujeres
que tienen menos deseo sexual durante la menstruación. De pronto tienen dolor, se sienten cansadas, no quieren. Entonces, pues no pasa nada, listo, no tengan relaciones sexuales. Y hay mujeres que sí tienen mucha más deseo sexual. Entonces, pues no pasa nada, tengan las relaciones sexuales. Ahora, la sangre menstrual, pues no es cochina, no es sucia, no va a generar una infección en la pareja. Y la pareja lo que tiene que hacer es pues también tener relaciones consensuadas, ¿no? Si le molesta, pues no hay que hacerlo, porque es que las relaciones son de pareja o de tres o de cuatro, lo que sea, pero tienen que ser consensuadas, que las dos personas se sientan bien y está bien, pero médicamente no hay ninguna contraindicación. De hecho, tener orgasmos en una relación sexual, en pareja, trieja, orgía, lo que sea, o con uno mismo a través de la masturbación, disminuye el dolor menstrual. Así que se relaciona con la salud sexual y menstrual, pues. Muy bien, listo. Eso es un elemento que quería que también mencionáramos, es que no hay ningún problema médico asociado a eso. Y eso sí es, de, como en todas las relaciones sexuales, un asunto de pareja, de deseo y el otro elemento fundamental que es el que sea consensuado. Y creo que de ahí parte cualquier cosa en las relaciones sexuales. Pero hablando, sigamos con las relaciones sexuales y esos puntos críticos de la fisiología normal y en el embarazo. Y en el embarazo, lo mismo. Bueno, hay unos momentos específicos en los que, mejor dicho, unas situaciones específicas en las que no deberían tener relaciones sexuales, pero son por unos asuntos específicos, ¿no? Y entonces ahí el obstetra debería decir, no, no tengan relaciones porque hay un riesgo de aborto, de embarazo, de parto pretérmino, infección, lo que sea, y entonces ahí uno dice, no, si el obstetra dijo que no, no, hay que creerle al obstetra, confiar en el obstetra, pues. Pero si todo está bien, hay salud y toda la vaina, está muy bien, es saludable. Yo en la otra conversación que tuve en otro podcast hablando exactamente de esto, pues hablé sobre que hay que tener en cuenta que depende del trimestre en el que esté la mujer, puede sentirse mejor, más dispuesta o menos dispuesta. Entonces, en algunas mujeres, el primer trimestre, muchas, el primer trimestre es difícil porque el cuerpo apenas se está adaptando, pueden tener náuseas, sentirse mal, tener dolor. Realmente a veces no, que las otras personas no sepan que están embarazadas, tener, bueno, sentirse muy mal, cansadas, muy cansadas y no tener deseo. Bueno, pues eso, listo, no pasa nada. Luego en el segundo trimestre, que es cuando usualmente hablamos de la luna de miel del embarazo, es porque las mujeres se sienten mucho mejor, ya se sienten con más energía, ya no tienen tantas náuseas y empiezan a verse, a sentirse súper bien, ¿no? Los estrógenos empiezan a hacerlas ver divinas, el pelo divino, la piel, empiezan a tener un poquito arriba, de pronto todavía no tienen mucha barriguita, se sienten geniales y es un momento chévere para tener relaciones sexuales, ¿no? Y después hacia el tercer trimestre puede que se vuelvan a sentir, más o menos, con que tengan un montón de pancita, dolor en la espalda, ya no se puedan mover muy bien y no es que no puedan, sino que de pronto no quieren, ¿no? En cualquier momento, si no, si hay salud, en cualquier momento del embarazo, las relaciones sexuales son chéveres, van a ayudar también a que la mujer se sienta mejor, esas endorfinas que causa el orgasmo y el placer van a ir al bebé no en forma de placer sexual, sino en forma de bienestar. Y el bebé también se va a sentir bien, el bebé no, el pene no va a través, si es pene a través de vagina, no va a tocarle la cabeza al bebé porque hay muchos pacientes que se preocupan mucho o dicen, Dios mío, mi bebé, ¿qué va a pensar de mí? Y no pasa nada, el bebé no lo va a notar más allá de que se va a sentir bien si la mamá también se siente bien, ¿no? Entonces, salud, también es pura salud sexual. Muy bien, son condiciones fisiológicas y con fisiológica me refiero a que son situaciones normales de la vida. El cuerpo está preparado para manejarlas, así que el resto de elementos de mi vida pues van a seguir funcionando bien. Así que simplemente, obviamente nos alejamos, hay patologías, hay enfermedades, pues ahí sí ya
nos alejamos del funcionamiento normal y probablemente si entremos en restricciones dependiendo de la situación en la que estemos. Sigamos con las cosas fisiológicas. ¿Qué va a pasar cuando la mujer se está acercando a la menopausia? Fisiológicamente hablando, ¿y qué pasa con las hormonas? Sí, ¿y qué pasa con las menstruaciones? ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, entonces, bueno, ¿qué pasa? La perimenopausia es como una pubertad, pero a la inversa. Entonces, los ejes neuroendocrinos que están relacionados con la menstruación y el ciclo menstrual, que no solamente es el hipotálamo, hipófisis, ovario, sino también el adrenal, también el, eh, ya, no, el tiroideo. Todo se va a empezar a ver medio a ver raro, no va a estar siempre bien estandarizado que cada 28 días voy a sangrar, ¿no? Entonces los ejes van a empezar a fluctuar todas las hormonas, empezando por las hormonas hipotalámicas FSH eh, y hipofisiarias FSH y LH, y de ahí las ováricas, ¿no? El estrógeno y la progesterona. Y entonces va a haber como una pubertad en la que a veces sí, a veces no, los ciclos se van a empezar a ver no tan regulares. Entendamos que la perimenopausia puede durar alrededor de 12 años antes de que llegue la menopausia. Y la menopausia se entiende como que haya pasado un año sin que la mujer menstrue y cicle. Entonces, 12 años con síntomas y con subidas y bajadas de los ejes, ¿no? Entonces pueden haber menstruaciones más abundantes o menos abundantes, más dolorosas o menos dolorosas, ciclos más largos o menos largos, y después ser más largos y después más cortos y no sé qué. Y pueden haber muchos más ciclos anovulatorios, ¿no? Eso es lo fisiológico y lo normal. Y con todas estas fluctuaciones hormonales, entonces pueden haber muchos otros síntomas físicos y también afectivos, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan, digamos, por ejemplo, la laguna mental, la depresión, la ansiedad, un poco más de irritabilidad, no sé qué, las alteraciones con la pareja, con los hijos, con las personas del trabajo, bueno, las relaciones. Eh, Síntomas vasopresores, calores, insomnio, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa con el deseo sexual? Depende, depende. Puede que haya menos deseo en algún momento y también puede estar relacionado con todos estos cambios. Pero también fisiológicamente, pues hay menos hormona, entonces también puede haber un poco menos deseo. Puede haber menos lubricación vaginal y puede haber dolor sexual. Entonces, cuando hay dolor sexual, hay una tendencia a que haya menos deseo, ¿no? ¿Qué más? Muy bien. Entonces, vamos a tener fluctuaciones, vamos a tener cambios, pero nuevamente son cambios normales y que tenemos que adaptarnos a los cambios y saberlos manejar y adaptar nuestra vida. Entonces, tenemos una etapa crítica que es el inicio de las menstruaciones, la menarquia es el término que le damos médicamente, y la menopausia cuando estamos finalizando. Por allá hay unos puntos intermedios que no todas pasan por allí, que son los embarazos y donde pues va a cambiar completamente esa fisiología. Ya para ir terminando, entonces, ¿qué consejos damos en términos globales a esas mujeres que están en el inicio o en el final de esa actividad, de ese proceso, de ese lapso de fertilidad? Recomendaciones. Desde el punto de vista de su interrelación con la menstruación. Yo no sé, yo creo que a través de toda la vida reproductiva de la mujer, hablando solo de mujer, porque es que esas son mis pacientes y esa es mi área de experticia, a los hombres seguramente también, pues hay que vernos y hay que ver nuestros procesos fisiológicos eh, con paciencia y ay, ¿cómo se llama? Compasión, ¿sí? No como que pobrecita yo, sino como que
hay que entregarnos al entendimiento de que así funciona el cuerpo. Al principio en la pubertad pues hay un montón de cambios físicos, pero abismales desde la adolescencia inicial, temprana, hasta la adolescencia tardía, que son como 5 años solamente, no sé, 5, no, son como 9 años, entre el inicio de una y el inicio de la otra. Solo 9 años en que la vida cambia completamente, el cuerpo cambia completamente y eso es muy duro, en el que antes eras una niña y después terminaste siendo una mujer, en el que tenías casi nada de grasa corporal, de una niña, y después tienes hasta 120% más de grasa. Y tu cuerpo y tu mente cambia completamente, empiezas a sangrar, empiezas a tener dolores, a tener deseo sexual, todo cambia un montón. Entonces hay que tenerle compasión, paciencia. Tanto así, y no solamente las niñas que atraviesan la puerta, sino todas las personas que están en el cuidado de las niñas, ¿no? También hay que entenderlo y poder guiar a las niñas a través de... Lo mismo pasa con la perimenopausia y la menopausia. Bueno, también hay un montón de cambios y antes yo era una mujer con llena de energía, que podía tener bebés, ¿no? Etcétera. Y después ya soy una mujer ya madura que mi momento reproductivo ha terminado y también es re fuerte. Mentalmente hay que tenerle paciencia. Si pensamos que hay algo que está mal, consultar. Si pensamos que con quien estamos consultando no nos está creyendo, no nos está escuchando, consultar con otra persona, yo. eh, y hacer unos cambios y cuidar de ti. O sea, yo les digo, maternense, ¿sí? Cuiden de ustedes. Ustedes ya saben que hay que comer, pero si no saben, yo les enseño. Nada de ultraprocesados o tan pocos ultraprocesados como se pueda, con la cuestión con el alcohol, pues no, hay momentos en el ciclo que deberían cuidarse más, en el que depende cómo te sientas y qué tanta energía tengas y tanta disposición, deberías hacer menos deporte o más deporte o un tipo de deporte diferente. Eh, el descanso siempre es importante, dificilísimo decírselos a los médicos y a las médicas y a los estudiantes de medicina, porque el ciclo circadiano irremediablemente se va a truncar con todos los turnos y todo esto, pero en algún momento hay que encontrar la posibilidad de poderse maternar y decir, no, yo debería dormir y descansar, ¿no? El lactoma, yo le digo mucho a mis pacientes en posparto, que también es un momento muy importante de la edad reproductiva de algunas mujeres que tienen bebés, que hay que tomar sol, que hay que recibir el sol, pero también alejarnos de algunas fuentes nocivas de luz como esta, ¿no? Súper antinatural y más bien ayudarle a nuestros propios ciclos circadianos con la luz solar. Y una vez se vaya el sol, dejar al lado de las pantallas la luz azul, no sé qué, para que podamos descansar adecuadamente, porque el ciclo circadiano tiene mucho que ver con nuestro ciclo menstrual también, ¿no? No sé, hidratación, hay tantas cosas que decir. Salud sexual. Muy bien. Sí, creo que es finalmente todas las recomendaciones que tenemos que hacer para la vida, solamente que muy enfocadas a esos momentos. Eh, Quisiera como a modo de resumen y de cierre, pues creo que lo que hemos visto es la menstruación no es una enfermedad, la menstruación no es un periodo de invalidez, si es una menstruación normal. Seguimos haciendo nuestra vida común y corriente. Se puede hacer todo lo que se quiere hacer, dependiendo siempre, consensuado todo, y la terminación de los ciclos menstruales, el inicio, la etapa del embarazo, la etapa de el posembarazo inmediato, todas tienen algunas recomendaciones, todo es algo fisiológico y simplemente tenemos que pensar en hacernos armónicos con lo que a nuestro cuerpo le va a pasar naturalmente. ¿Algún mensaje final? Bueno, no sé, yo las invito a todas y a todos, porque la salud menstrual no solamente es femenina, ¿no? Eso también incluye a papás, hermanos, compañeros, en cuanto todos encontremos la manera de, bueno, sepamos, entendamos qué es el ciclo menstrual, podemos entender a nuestras compañeras, parejas, mamás, familiares, etcétera, pero también hacer
un ambiente más inclusivo, eh, más tolerante, entender qué es lo que le está pasando a ella y poderla también ayudar y que todos vivamos más felices. Todos deberíamos aprender de educación menstrual porque la educación menstrual es transversal a todo, ¿no? Hacernos empáticos. Sí. Muy bien. Listo, pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerte acá, que hablemos de este tema y que ojalá empecemos todos a pensar diferente respecto a este tipo de situaciones. Muchas gracias. Gracias, Clara, por invitarme.